Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha sentido la necesidad de explicar aquello que no entiende. Y muchas veces lo que se percibe como una fuerza oscura o maligna se ha interpretado a través de la figura de la bruja, un estereotipo que ha evolucionado desde antiguas culturas hasta llegar a las narraciones populares actuales. Resulta interesante notar que en muchos lugares del mundo esta idea ha adquirido distintas connotaciones dependiendo de la cultura, la religión y la historia del territorio. Por ejemplo, en comunidades de antiguos imperios y en pueblos con arraigadas tradiciones espirituales, los rituales de purificación se han realizado con elementos naturales como la sal, el agua bendita, diversas hierbas y el fuego, que se consideran símbolos de renovación y protección. Estos métodos, que han perdurado a través del tiempo, no solo se han utilizado para expulsar lo que se cree que es energía negativa, sino también para reforzar el sentido de comunidad y la confianza en la capacidad de transformar el ambiente. Al adentrarnos en el origen de estas prácticas, resulta importante reconocer que, aunque muchas veces se ha idealizado o exagerado el papel de las brujas en la historia, lo cierto es que la necesidad de limpiar y proteger el espacio vital ha sido una constante a lo largo de las civilizaciones. Las antiguas culturas mesopotámicas, egipcias, celtas y muchas otras desarrollaron rituales que, en la actualidad, pueden parecer sorprendentes, pero que en su momento respondían a una profunda conexión con los ciclos naturales y con la creencia en que el universo estaba lleno de energías, tanto luminosas como oscuras. Con el pasar de los siglos, la aparición de corrientes filosóficas y movimientos religiosos transformó en ocasiones estas creencias, dándoles un tinte que combinaba lo místico con lo moral, y en ciertos periodos históricos, como durante la época medieval, las acusaciones de brujería se convirtieron en el pretexto para la persecución de quienes se desviaban de lo establecido por la sociedad. Es fundamental aclarar que la intención de este relato no es fomentar miedos infundados ni promover supersticiones sin fundamento, sino más bien ofrecer una visión amplia y contrastada de cómo estas prácticas han sido entendidas y aplicadas, y cómo hoy en día es posible abordarlas con una perspectiva que respete tanto la tradición como el conocimiento científico. Diversos estudios en psicología y neurociencia han mostrado que la percepción de energías negativas en el ambiente puede estar fuertemente influenciada por nuestro estado emocional, el estrés y hasta nuestras expectativas. Es decir, cuando estamos agobiados o preocupados, nuestro cerebro tiende a interpretar de forma errónea señales ambientales, lo que puede provocar que percibamos una atmósfera de tensión o negatividad que en ocasiones se asocia erróneamente a maldiciones o energías maléficas. Por eso, parte del proceso de limpieza espiritual no es solo un ritual externo, sino también una invitación a cuidar nuestro equilibrio interior y a fomentar actitudes que promuevan la calma y el bienestar. La metodología que se ha seguido en esta investigación se basa en una combinación de fuentes históricas, entrevistas a especialistas en antropología, estudios publicados en revistas académicas y relatos de personas que han vivido experiencias de transformación en sus hogares. Cada uno de estos elementos aporta una visión única que, al integrarse, permite comprender de manera más completa el fenómeno y ofrece herramientas prácticas para quienes deseen aplicar estas técnicas en su vida cotidiana. Por ejemplo, numerosos textos antiguos mencionan el poder purificador de la sal, un elemento que, más allá de su uso culinario, ha sido empleado para marcar límites y detener la entrada de energías indeseadas en los espacios. De forma similar, el agua, ya sea en forma bendecida o simplemente utilizada en rituales de purificación, juega un papel esencial en la renovación, recordándonos que la fluidez del líquido simboliza la capacidad de arrastrar y lavar lo negativo. Sin embargo, es importante no quedar encerrados en una lógica puramente esotérica y reconocer que, a la par de estos rituales, es crucial mantener un enfoque crítico y balanceado. La sociedad actual ha avanzado en muchos campos del conocimiento, y si bien es cierto que la ciencia no avala la existencia de maldiciones en un sentido sobrenatural,
Sí se ha demostrado que los rituales y las prácticas meditativas pueden influir positivamente en nuestro estado de ánimo, generando un efecto placebo que, en definitiva, se traduce en una mejora del ambiente emocional y físico del hogar. Esto significa que, al llevar a cabo un proceso de limpieza o protección, estamos activando mecanismos internos que nos ayudan a combatir el estrés y a fomentar un estado mental más relajado y seguro, lo que a su vez se refleja en cómo percibimos nuestro espacio vital. Con todo esto en mente, surge una pregunta natural. ¿Qué significa realmente limpiar y proteger un hogar de lo que se interpreta como la influencia de brujas o de maldiciones espirituales? La respuesta es tan múltiple como las tradiciones que han abordado este tema. Para algunas personas, se trata de una forma de restablecer el orden natural y de liberar energías acumuladas a lo largo del tiempo. Para otras, es una manera de conectar con una tradición ancestral que ofrece un sentido de pertenencia y de control sobre lo desconocido. Lo cierto es que la práctica de estos rituales no debe entenderse como un acto mágico en sí mismo, sino como un complemento a un proceso de autoconocimiento y de reequilibrio emocional que, en muchas ocasiones, necesita ser reforzado por métodos más convencionales, como la terapia o la práctica de actividades que fomenten la relajación y el bienestar. En este sentido, es interesante observar que muchas de las técnicas utilizadas en antiguos rituales de limpieza han sido adaptadas en el mundo moderno. Por ejemplo, el acto de ventilar un espacio, abrir ventanas y dejar que el aire fresco circule, que en algún momento pudo haber sido interpretado como la necesidad de expulsar la humedad y las energías negativas, hoy se conoce también como una forma de mejorar la calidad del aire y favorecer la salud general de quienes habitan ese lugar. De igual manera, la utilización de ciertos aromas, ya sean de inciensos o aceites esenciales, no solo aporta un cambio en el ambiente, sino que además tiene efectos demostrables en el sistema nervioso, ayudándonos a combatir la ansiedad y a generar una sensación de relajación. Se ha constatado que aromas naturales derivados de plantas como la lavanda, el romero o incluso el cedro tienen propiedades calmantes y antioxidantes, lo que refuerza la idea de que, al integrar lo ancestral con lo contemporáneo, podemos crear estrategias efectivas que vayan más allá de un mero ritual y que sirvan como herramientas de bienestar integral. La práctica de estas técnicas, sin embargo, siempre ha estado acompañada de una gran dosis de intención personal. No se trata simplemente de seguir una serie de pasos mecánicos, sino de entregar una parte de uno mismo al proceso, de reconocer que el hogar es un reflejo de nuestro estado interior y de trabajar en ambos aspectos para alcanzar una auténtica transformación. Cuando una persona se prepara para limpiar su espacio de posibles energías negativas, está haciendo un acto de fe en su propia capacidad de transformar su entorno. Esa fe, combinada con conocimientos transmitidos de generación en generación, crea una sinergia que resulta en una experiencia profundamente subjetiva, en la que lo tangible y lo intangible se unen para dar lugar a un cambio positivo en la vida diaria. En la búsqueda de ofrecer una perspectiva que realmente sea útil para quienes se sienten afectados por estas inquietudes, muchos expertos han recurrido a la investigación de campo, entrevistando a personas que han pasado por procesos de limpieza y protección en sus hogares. Los relatos compartidos revelan que, más allá de cualquier explicación mística, el simple hecho de tomar medidas para cambiar el ambiente físico genera una sensación de control y seguridad. Por ejemplo, hay quienes han documentado la transformación de su hogar tras emplear técnicas que combinan la limpieza física, como organizar espacios, desechar objetos innecesarios y realizar pequeños cambios en la decoración, con rituales que implican el uso de elementos naturales y momentos de meditación. Estos casos muestran que, al integrar una práctica física con una intención mental y emocional, se consigue restablecer un equilibrio que se traduce en un ambiente más sano y vibrante. Es importante mencionar que, aunque se hable de brujas y maldiciones, lo que realmente se pretende es abordar la manera en que ciertos símbolos y creencias han moldeado nuestra percepción del mundo. Las brujas,
a lo largo de la historia han sido una representación de lo desconocido y de lo que se escapa a nuestro control. Sin embargo, cuando miramos a fondo, lo que emerge es la necesidad de encontrar en la tradición un ancla que nos permita enfrentar las incertidumbres de la vida. La práctica de rituales de limpieza y protección no es exclusiva de un grupo o de una cultura en particular, sino que se ha manifestado de diferentes formas en casi todas las civilizaciones, siempre con la intención de reconectar con lo sagrado y de restablecer el flujo de energías positivas en el hogar. Esta amplia aceptación de lo que hoy llamamos rituales es un claro indicio de que, independientemente de las creencias personales, el acto de transformar y purificar nuestro entorno tiene un impacto tangible en la calidad de vida. A medida que avanzamos en este recorrido, resulta crucial recordar que los rituales, por muy efectivos que sean en la experiencia subjetiva, deben complementarse con un enfoque basado en el cuidado personal y en la mejora del entorno físico. La limpieza profunda del hogar, la organización meticulosa de los espacios y la incorporación de elementos que fomenten la luz y el aire fresco son tan esenciales como el acto simbólico de expulsar lo negativo. En varias investigaciones se ha demostrado que un ambiente ordenado y limpio propicia mejores niveles de bienestar y disminuye el estrés, lo que a su vez puede influir en la manera en la que percibimos las situaciones cotidianas. De hecho, la psicología ambiental sostiene que los espacios en los que vivimos tienen un efecto directo sobre nuestro estado de ánimo, por lo que mantener nuestro hogar en condiciones óptimas es una de las mejores formas de crear un ambiente sano en el que las energías negativas encuentren difícil su arraigo. Otra de las claves para entender este proceso es la relevancia de las prácticas diarias que, al realizarse de manera constante, pueden actuar como un bálsamo para el alma. La transformación de un hogar no es algo que se logre de un solo intento, sino que es el resultado de pequeñas acciones repetidas con la intención de cultivar una atmósfera de bienestar. Al adoptar hábitos sencillos como la apertura de las ventanas al amanecer, el uso de aromaterapia o incluso momentos breves de meditación, la sensación de control y protección se va consolidando poco a poco, permitiendo que el hogar se convierta en un refugio frente a las tensiones del mundo exterior. Esta combinación de acciones cotidianas y rituales más elaborados crea una dinámica en la que la mente y el ambiente se van retroalimentando de manera positiva, resultando en una mejora perceptible no solo en el estado de ánimo, sino también en la calidad de las relaciones y en la energía general del hogar. De manera paralela, es crucial abordar el impacto que tienen en nosotros los relatos y las creencias populares acerca de lo paranormal y las maldiciones. En muchas ocasiones, la idea de que una bruja o una maldición pueda estar presente en nuestro entorno genera un nivel de ansiedad que, en sí mismo, fomenta la aparición de síntomas físicos y emocionales. En este sentido, lo que algunos expertos denominan el efecto nocebo, el contrario del placebo, juega un papel determinante, ya que la expectativa de sufrir consecuencias negativas puede llegar a materializarse en experiencias adversas, aun cuando no exista un agente externo real. Por ello, es fundamental acompañar cualquier acto de purificación espiritual con una reflexión profunda sobre nuestros propios miedos y desencadenantes emocionales, de forma que podamos distinguir entre lo que es producto de una sugestión y lo que tiene un origen real en nuestro entorno físico. Al conversar con personas que han pasado por procesos de limpieza y protección, se destaca en sus relatos la importancia de conectar con algo mayor que uno mismo, ya sea una fuerza, una tradición o simplemente la convicción de que se puede transformar la energía del espacio. En muchos casos, estos individuos relatan cómo, una vez iniciada la práctica, la atmósfera del hogar comenzó a cambiar de forma sutil pero decisiva. Lo que antes se sentía opresivo dio paso a una sensación de ligereza y paz. Esta experiencia no solo refuerza la eficacia de los rituales, sino que también subraya el rol de la mentalidad y la perspectiva personal en la consecución de un ambiente armonioso. En otras palabras, si bien la aplicación de técnicas y rituales constituye la parte externa del proceso,
La verdadera transformación ocurre en el interior, cuando se decide dejar atrás las creencias limitantes y abrirse a una nueva forma de relacionarse con el espacio y la vida. No podemos dejar de lado el valor de los testimonios y las evidencias documentadas en este ámbito. Aunque la ciencia no respalde la existencia de maldiciones en un sentido sobrenatural, es innegable que la experiencia humana está plagada de situaciones en las que la interpretación del ambiente se ve influida por factores emocionales y culturales. Diversos estudios han analizado cómo el simple acto de organizar y reestructurar un hogar puede tener un impacto positivo sobre la salud mental, lo que sugiere que las prácticas de limpieza y orden no son únicamente simbólicas, sino también terapéuticas. Con base en esto, muchas intervenciones modernas en el diseño de interiores y la arquitectura recomiendan incorporar elementos que maximicen la entrada de luz natural, faciliten la circulación del aire y generen espacios abiertos que inviten a la relajación y la contemplación. Estos principios, aunque formulados desde una perspectiva científica, se alinean sorprendentemente bien con aquellas prácticas tradicionales que buscaban purificar y revitalizar el hogar a través de métodos aparentemente sencillos. A lo largo de este recorrido, es imposible no reconocer la conexión intrínseca entre lo que sentimos en nuestro interior y la atmósfera del lugar en el que habitamos. La noción de proteger el hogar, lejos de limitarse a un ritual aislado, se transforma en una forma de vida en la que cada acción, cada decisión y cada hábito contribuye a la creación de un entorno propicio para el crecimiento personal y el bienestar colectivo. Es en esta intersección entre la tradición y la modernidad donde se esconde la verdadera fuerza de estos rituales, pues al unir el conocimiento ancestral con las prácticas contemporáneas, descubrimos que no existe una única forma de limpiar o proteger el hogar, sino múltiples caminos que se adaptan a las necesidades y creencias de cada individuo. La experiencia de quienes han optado por esta vía de transformación suele estar marcada por momentos de introspección y de renovación, en los que se reconoce que el hogar no es simplemente un lugar físico, sino una extensión del estado emocional y mental de quienes lo habitan. Es en este sentido que cada acto de limpieza se torna en una oportunidad para dejar atrás viejos patrones, resentimientos o energías acumuladas, dando paso a un proceso de sanación que va más allá de lo visible. La clave radica en la constancia y en el compromiso con uno mismo, de manera que cada pequeño cambio se convierta en un paso firme hacia un ambiente más saludable y lleno de luz. En definitiva, la limpieza y protección del hogar, ya sea frente a lo que se define como influencia de brujas o maldiciones espirituales, se revela como un proceso integral que involucra tanto el espacio físico como el estado interior de las personas. No se trata de una simple serie de acciones mecánicas, sino de un viaje personal que invita a replantear la relación con el entorno, a redescubrir la capacidad de transformar la propia realidad y a fomentar la creencia en que al final cada uno tiene el poder de crear un refugio seguro y vibrante. Es un proceso en el que se entrelazan la historia, la cultura, la ciencia y la espiritualidad, y en el que la línea que separa lo tangible de lo intangible se difumina en pos de un objetivo común: el bienestar y la armonía en el hogar. Al emprender este camino, es natural encontrarse con diversas opiniones y enfoques. Por ello, resulta importante que cada persona se acerque al tema con una mente abierta y crítica, dispuesta a experimentar y a adaptar las técnicas a su realidad particular. El conocimiento acumulado a lo largo de generaciones se erige como una herramienta valiosa, pero siempre debe ser complementado por la experiencia personal y por una búsqueda constante de equilibrio. En este sentido, el hecho de transformar un hogar no es un acto de fe ciega, sino una apuesta por integrar la sabiduría del pasado con las necesidades y posibilidades del presente, demostrando que el entendimiento profundo de uno mismo y del entorno puede generar resultados tangibles y significativos. A medida que se despliega esta narrativa, el hilo conductor se vuelve más que un simple conjunto de rituales.
Se convierte en una invitación a la reflexión sobre el poder de la intención y de la transformación personal. Cada paso dado hacia la organización del espacio y cada pequeño ritual llevado a cabo no solo sirven para alejar lo que se percibe como negativo, sino también para reforzar la conexión con lo que es verdaderamente importante, el cuidado de uno mismo, el amor por la familia y el compromiso de construir un ambiente en el que se pueda vivir con plenitud. Y es que, en esencia, cuando un hogar se vuelve un santuario donde la luz y la energía positiva se manifiestan de forma constante, se genera un efecto multiplicador que incide en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones interpersonales hasta el desempeño en actividades diarias. Para muchas personas, emprender este cambio significa también confrontar viejos miedos y creencias arraigadas, dejando atrás ideas que durante años pudieron haber condicionado su forma de ver el mundo. El proceso de limpiar y proteger el hogar se convierte entonces en una experiencia liberadora, en la que se aprende a identificar las emociones negativas y a transformarlas en oportunidades de crecimiento. De este modo, la práctica de estas técnicas no solo nos ayuda a mantener un ambiente ordenado y armonioso, sino que también nos enseña a cultivar una actitud de respeto y de amor propio, fundamental para enfrentar los desafíos cotidianos. Finalmente, cabe destacar que este recorrido no pretende ofrecer respuestas definitivas ni soluciones mágicas, sino abrir un espacio de reflexión donde lo visible y lo invisible se entrelacen en una narrativa que invita a la acción, a la experimentación y a la reconexión con una tradición milenaria que, aunque muchas veces se haya ocultado tras el velo del misterio, guarda en lo profundo una sabiduría ancestral. Al integrar el conocimiento histórico, las prácticas comprobadas y la experiencia personal, cada persona puede encontrar el camino que le permita liberar su hogar de esas sombras y llenar cada rincón de energía positiva y de esperanza. Esta primera parte ha tratado de plasmar de forma sencilla y directa la esencia de lo que significa limpiar y proteger nuestro hogar de influencias negativas, combinando hechos verificados, principios ancestrales y una visión moderna que nos recuerda que la transformación empieza desde el interior. El recorrido apenas comienza y en lo que sigue se profundizará en la manera de integrar estas prácticas en la vida diaria, explorando con mayor detalle las técnicas específicas y los testimonios de aquellos que han experimentado un cambio real en la atmósfera de sus casas. La intención es siempre ofrecer una herramienta práctica y accesible que acerque a cada persona a la idea de que, mediante pequeños pero significativos actos, se puede conseguir una verdadera renovación en el espacio donde se vive. Imagina por un instante que cada acción, por sencilla que parezca, es un puente que conecta el ayer con el mañana, una forma de honrar la tradición y al mismo tiempo abrazar las posibilidades del presente. Así, cuando decides abrir las ventanas de tu casa y dejar que el aire fresco entre, no estás simplemente ventilando el espacio. Estás invitando a una renovación completa que alivia no solo la atmósfera física, sino también el ánimo que has cargado durante el día. Y es precisamente esta intersección en la que lo ancestral se funde con la modernidad, la que transforma el acto de limpiar y proteger en algo mucho más significativo que una mera rutina. Se convierte en un ritual de autocuidado, en un acto consciente de amor hacia uno mismo y hacia el entorno que te acoge. Siendo realistas, no todas las experiencias son iguales, y el camino de cada persona para recuperar la armonía en su hogar será único. Sin embargo, lo que todos los relatos coinciden es en la importancia de la intención, del compromiso personal y de la capacidad de transformar la propia percepción. Al sumergirse en este proceso, muchas personas han descubierto que la verdadera protección surge cuando se actúa con convicción, cuando se decide que, a partir de ese momento, se va a cuidar cada rincón y cada pensamiento, logrando así que el hogar se convierta en un santuario. Esa sensación de seguridad y de renovación no solo se traduce en un ambiente más agradable, sino que también repercute en la manera en que nos enfrentamos al mundo exterior, aportándonos la fortaleza necesaria para superar obstáculos y transformar las dificultades en oportunidades.
La experiencia de limpiar y proteger el hogar se nutre de muchos pequeños detalles, de la textura de la sal al tacto, del aroma penetrante de algunas hierbas que han sido veneradas a lo largo de los siglos o del sonido reconfortante del agua al fluir. Todos estos elementos invitan a una reconexión con una sabiduría antigua que ha perdurado a través de los tiempos y que se refleja hoy en día en prácticas que buscan no solo la renovación del espacio, sino también el fortalecimiento del espíritu. Esta primera parte de nuestro viaje nos ha permitido sentar las bases para comprender por qué y cómo estas técnicas han llegado a ser tan valoradas en diferentes culturas y épocas, resaltando a la vez que detrás de cada ritual hay una historia, una tradición y sobre todo un mensaje de esperanza y transformación. Mientras nos preparamos para adentrarnos en las siguientes etapas de este recorrido, es importante recordar que el proceso de limpiar y proteger el hogar es un camino de autodescubrimiento. Cada paso, cada aroma, cada sonido y cada gesto ritual se convierten en un recordatorio de que, al final, el verdadero poder reside en la capacidad de transformar nuestro propio interior y que a través de ese cambio se crea un ambiente que irradia paz, armonía y vitalidad. Con esta invitación en mente, es momento de continuar profundizando en las prácticas y en las experiencias reales que han demostrado ser efectivas para lograr esa transformación, explorando en detalle cada uno de los elementos que componen este proceso integral. Esta narración, contada en un lenguaje sencillo y ameno, pretende ser una guía para quienes buscan entender y aplicar métodos de purificación en sus hogares. La idea es que al leer o escuchar estas palabras se sientan motivados a emprender un camino que combine lo mejor de lo que se conoce de la tradición con las herramientas que la modernidad nos ofrece y que, sobre todo, se den cuenta de que cada uno tiene el poder de reconfigurar su entorno a partir del cuidado personal y del compromiso con el bienestar. La energía que se invierte en este proceso, visible o invisible, termina retornando en forma de un ambiente más vivo, en el que cada rincón cuenta una historia de superación, de conexión y de renovación, creando así un círculo virtuoso en el que el amor propio y el respeto por el espacio se unen para generar un impacto profundo y duradero. En definitiva, todo lo expuesto hasta este momento abre la puerta a una reflexión profunda sobre cómo la historia, la cultura y la ciencia se entrelazan para ofrecernos estrategias prácticas que nos permitan enfrentarnos a aquello que en algún momento nos llenó de temor y desconcierto. Es una invitación a reconocer que el camino hacia un hogar verdaderamente protegido no se basa en la creencia ciega, sino en la suma de conocimientos y en la determinación de cada uno de transformar su realidad en un oasis de paz y bienestar. Al cerrar esta primera parte del relato, queda en claro que lo que se ha compartido es solo el comienzo de un viaje enriquecedor, donde cada paso nos acerca más a descubrir el verdadero significado de un hogar limpio, protegido y lleno de luz. Con esta visión en mente, el camino continúa y en la siguiente parte profundizaremos en técnicas específicas, en relatos de transformación y en la integración de prácticas diarias que, sin necesidad de recurrir a soluciones mágicas, se han convertido en herramientas efectivas para lograr un cambio real y sostenible. La narrativa seguirá fluyendo de manera natural, conectando cada idea con la siguiente en una conversación que busca no solo informar, sino también inspirar y motivar a quienes desean recuperar el control de su espacio vital. Al avanzar en este recorrido, la idea es que cada lector u oyente se sienta acompañado, comprendido y sobre todo empoderado para tomar las riendas de su propio bienestar, sabiendo que el verdadero cambio reside en la forma en que miramos y cuidamos el mundo que nos rodea. Esta primera parte que hemos recorrido juntos ha sido un viaje de descubrimiento a través de la historia, la cultura y la experiencia personal, y espera haber dejado una huella en el corazón de quien lo lea o escuche. Cada palabra ha sido elegida con el propósito de brindar claridad, de derribar mitos y de ofrecer una plataforma sólida para entender que el proceso de limpieza y protección del hogar es tan interior como exterior. Y sobre todo,
La invitación es a que este proceso se convierta en un acto de amor y respeto hacia uno mismo, donde cada acción, por modesta que parezca, tiene el poder de transformar la energía que nos rodea. Ahora, con el espíritu renovado y la mente abierta, es tiempo de seguir explorando las herramientas y los pasos prácticos que permitirán materializar esa idea en acciones concretas. La siguiente parte del relato profundizará en la manera de integrar las prácticas diarias con los rituales tradicionales, abordando desde el uso de ciertos materiales naturales hasta la organización del ambiente, de forma que cada elemento se convierta en un aliado para crear un espacio lleno de vibración positiva. Este es un camino de descubrimiento y transformación, en el que cada experiencia suma y cada técnica se adapta a la realidad personal, recordándonos que la verdadera protección y limpieza del hogar comienza por el cuidado de uno mismo. Esta narrativa es la invitación a reescribir la historia del propio espacio vital, a descubrir que la energía negativa puede ser sustituida por la determinación de vivir en un lugar que refleje lo mejor de cada uno, y a entender que, en el fondo, lo que importa es la intención y el amor con que se aborda cada desafío. Así, con la mente serena y el corazón dispuesto, cada uno de nosotros puede emprender este viaje y transformar la manera en que experimenta su hogar, creando un legado de bienestar que se extienda a cada rincón y que marque el comienzo de una nueva etapa en la vida. En esta segunda parte del recorrido, seguimos adentrándonos en el proceso de transformar nuestro hogar en un espacio que irradie paz, bienestar y protección. Lo que se trata de hacer aquí es continuar el camino que ya hemos empezado a esbozar, integrando en la vida cotidiana una serie de prácticas y rutinas que no solo buscan alejar lo que se percibe como energía negativa, sino también fomentar la armonía interior y exterior. Imagina que cada acción, cada gesto y cada pequeño detalle se convierte en parte de un ritual diario que te conecta con lo esencial, con ese sentimiento de control y renovación que nos llena de esperanza cuando las circunstancias se ponen difíciles. Aquí no se trata de seguir una fórmula mágica, sino de adoptar una actitud de compromiso genuino que permita que el ambiente a nuestro alrededor se transforme de manera natural y orgánica. Lo primero que se hace notar cuando se empieza a aplicar estas prácticas es el poder de la respiración y la meditación. Al comenzar el día, muchos han descubierto que dedicar unos minutos únicamente para respirar profundamente, sintiendo cómo el aire fresco entra en el cuerpo y recorre cada rincón, puede cambiar completamente el tono del día. Esta técnica simple pero poderosa nos enseña a conectar con nuestro interior y a disipar las nubes del estrés que a menudo nublan nuestra percepción. Al hacerlo, la mente se aclara y se prepara para enfrentar las tensiones y los desafíos que surgen en el día a día. Es en este estado de claridad mental donde se puede abrir paso a una serie de acciones que, aunque parezcan pequeñas, tienen un gran impacto en la manera en que se experimenta el entorno. Una vez que se ha creado ese primer momento de paz, es importante trasladar esa energía a cada rincón del hogar. No se trata únicamente de ordenar o limpiar de forma física, sino de hacerlo con una intención clara y consciente, en la que cada movimiento esté imbuido de ese deseo profundo de renovar y proteger el espacio. Por ejemplo, al barrer el suelo o al desempolvar las superficies, la acción se convierte en una metáfora del acto de eliminar cargas negativas y abrir paso a la luz. En este contexto, el simple acto de pasar un trapo por un mueble o de ordenar un cajón se transforma en un ritual silencioso que reafirma la importancia del autocuidado y del respeto hacia el propio entorno. Se ha señalado en estudios relacionados con la psicología ambiental que el orden y la limpieza física no solo ayudan a prevenir enfermedades, sino que también influyen positivamente en el estado de ánimo, generando una sensación de control y de logro que se contagia a todos los aspectos de la vida. Otro elemento que cobra especial relevancia es el uso consciente de aromas y olores que actúan de manera terapéutica y transformadora. Durante siglos, diferentes culturas han empleado inciensos, aceites esenciales y hierbas aromáticas para crear ambientes relajantes y propicios para la meditación y la reflexión. En la actualidad,
Se ha comprobado que ciertos aromas naturales tienen un efecto calmante en el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés. La lavanda, el romero, el cedro y la salvia, por ejemplo, han demostrado sus propiedades restauradoras tanto en contextos históricos como en estudios modernos. No se trata de una superstición, sino de una integración sensorial que apela a la conexión entre lo físico y lo emocional. Al encender un pequeño incienso o al difundir unas gotas de aceite esencial en un difusor, se activa un proceso que reestructura la atmósfera, dejando atrás la tensión acumulada y abriendo paso a una sensación de frescura y tranquilidad. Esta transformación, sutil pero poderosa, se va impregnando en el ambiente, ayudando a construir un espacio en el que la energía positiva se manifiesta de forma natural y sostenida. La incorporación de elementos naturales en el hogar es otra estrategia fundamental para lograr esa sensación de renovación. Las plantas, por ejemplo, no solo embellecen el entorno, sino que actúan como purificadoras del aire, contribuyendo a crear un clima saludable en el espacio. Diversos estudios en el ámbito ambiental han mostrado que la presencia de vegetación en el interior de las viviendas reduce los niveles de estrés y mejora la calidad del aire, lo que se traduce en beneficios directos para la salud física y mental. Más allá de su función decorativa, tener una planta en la sala o en cualquier rincón del hogar es una manera de reconectar con la naturaleza y recordarnos que somos parte de un ciclo mayor de vida y renovación. Este contacto constante con elementos que simbolizan la vitalidad y el crecimiento se convierte en un recordatorio de que, así como la naturaleza se renueva a cada momento, nosotros también tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y nuestro entorno a través de pequeñas acciones diarias. Otro aspecto esencial de este proceso es la forma en que se organiza el espacio. Al repensar la distribución de los muebles o al eliminar el exceso de objetos que acumulan energía estancada, se crea un ambiente en el que la luz y el aire pueden circular libremente. Este acto de reorganización no solo tiene un efecto estético, sino que también impacta en la manera en que se siente el hogar. Se ha comprobado que un espacio abierto y ordenado favorece la claridad mental y reduce la sensación de agobio, permitiendo que cada habitante se sienta más conectado y en control de su entorno. En este sentido, la eliminación de lo superfluo se convierte en un acto liberador que invita a enfocarse en lo que realmente importa y a cultivar una mentalidad de desapego ante lo innecesario. Es un proceso gradual que requiere reflexión y, sobre todo, compromiso consigo mismo, ya que cada objeto eliminado simboliza la renuncia a cargas emocionales que ya no aportan valor a la vida diaria. La integración de rituales de limpieza y protección en la rutina diaria se puede ampliar, incluyendo pequeños actos simbólicos que, a pesar de su aparente sencillez, tienen un significado profundo. Al iniciar cada jornada, se puede dedicar un momento para encender una vela o colocar una imagen que inspire calma y protección. No es cuestión de seguir un patrón rígido, sino de permitir que cada uno adapte estos gestos a su propia realidad y a sus propias creencias, siempre manteniendo la coherencia y la intención de crear un espacio acogedor y seguro. La repetición de estos actos a lo largo de los días refuerza la conexión entre la mente y el entorno, generando un ciclo virtuoso en el que el cuidado personal y el autocuidado ambiental se retroalimentan constantemente. Para quienes han vivido experiencias de cambio significativo en sus hogares, los testimonios hablan de una transformación que va mucho más allá del aspecto físico. Las historias cuentan cómo, al aplicar estas técnicas de manera regular, se fue notando una sensación de paz que se filtraba en cada rincón, afectando positivamente las relaciones familiares y el bienestar general. Se relata que, tras reorganizar el espacio y aplicar pequeños rituales de limpieza, la atmósfera cambió de manera notable. Lo que antes parecía opresivo y cargado de tensiones se transformó en un lugar luminoso y acogedor, en el que cada persona se sentía reconfortada y motivada a enfrentar el día. Estos relatos, basados en la experiencia directa de quienes han puesto en práctica estas metodologías, sirven como un claro recordatorio
de que el poder de la intención, sumado a la acción consciente, puede generar cambios palpables en la vida cotidiana. La unión entre lo ancestral y lo contemporáneo se ve reflejada también en la forma en que se utilizan diferentes herramientas para potenciar el ritual de limpieza y protección. Por ejemplo, en algunos hogares se recurre a elementos tradicionales como la sal, que ha sido considerada desde tiempos antiguos como un agente purificador, y se combina con técnicas modernas de purificación del ambiente, como el uso de ambientadores naturales o la aplicación de sistemas de ventilación que mejoran la circulación del aire. Este enfoque sinérgico permite aprovechar lo mejor de ambos mundos, ofreciendo soluciones que son a la vez simbólicas y científicamente fundadas. La sal, en su estado natural, tiene propiedades que la hacen ideal para absorber la humedad y neutralizar olores. Y cuando se esparce en los rincones del hogar, se percibe una sensación de frescura y protección que se traduce en beneficios palpables para quienes residen allí. Así, cada acción se convierte en una manifestación de la convicción de que todo lo natural y auténtico puede ser la clave para contrarrestar las energías negativas que en algún momento pueden haberse instalado. Además de estos elementos físicos, es importante destacar el rol que juega la música y el sonido en este proceso de transformación. La propuesta de integrar melodías suaves, cantos tradicionales o incluso sonidos de la naturaleza se ha popularizado como una forma de complementar los rituales de limpieza. La música actúa como un puente que conecta el cuerpo y el alma, generando vibraciones que se perciben de forma casi tangible y que pueden influir en la manera en que se experimenta el ambiente. La integración de sonidos armónicos y relajantes ayuda a crear una atmósfera en la que la mente se relaja y se abre a nuevas posibilidades. Y se ha observado que, en muchos casos, el simple hecho de escuchar una melodía que evoque paz puede ser el impulso necesario para transformar completamente el ánimo del hogar. Esta combinación de elementos, desde lo visual y lo táctil hasta lo auditivo, crea un entorno multisensorial que favorece el restablecimiento del equilibrio y la armonía. No menos importante es el rol de la iluminación en el proceso de purificación. A medida que el sol se eleva y la luz natural inunda cada rincón, se produce una transformación casi mágica en el hogar. Permitir que la luz penetre en los espacios, ya sea abriendo las cortinas o ubicando estratégicamente espejos que reflejen el brillo del día, es un acto que simboliza el alejamiento de la oscuridad y la bienvenida a la energía positiva. La luz, en este sentido, se convierte en un aliado inseparable, recordándonos que cada nuevo día trae consigo la posibilidad de un comienzo renovado, en el que las sombras del pasado se disipan ante el resplandor de un presente lleno de oportunidades. En este contexto es fundamental también reconocer la importancia del diálogo interno y de la autoafirmación. Cuando uno decide emprender el camino de la transformación, no solo se trata de alterar el entorno físico, sino también de enfrentar y superar las creencias limitantes que han impuesto barreras a su propio crecimiento. La práctica de afirmaciones positivas, en la que se reitera la convicción de que el hogar es un santuario lleno de luz y de protección, se ha convertido en un pilar esencial para quienes desean experimentar un cambio profundo. Al repetir frases que fortalezcan la fe en uno mismo y en el poder de transformar la propia realidad, se activa un proceso neurológico que favorece la reprogramación de patrones mentales negativos, permitiendo que la mente se oriente hacia la construcción de un futuro más luminoso y lleno de posibilidades. Este ejercicio de diálogo interno se puede complementar con técnicas de escritura terapéutica en las que se expresen en un papel los sentimientos y las intenciones de cambio, lo que refuerza aún más el compromiso de renovar tanto el espacio como la propia existencia. Es interesante notar que para muchas personas el éxito del proceso reside en la constancia y en la capacidad de ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Cada día se presenta como una nueva ocasión para reafirmar el compromiso con la propia salud mental, física y espiritual. Y cada rincón del hogar
se transforma en un reflejo de esa dedicación. La clave está en no buscar resultados inmediatos, sino en disfrutar del viaje y de cada pequeño logro, sabiendo que, con el tiempo, la suma de esos esfuerzos cotidianos se traduce en una transformación completa y duradera. Por ello, se recomienda que, además de los rituales establecidos, se mantenga una actitud de curiosidad y de aprendizaje, abierta a experimentar nuevas técnicas y a adaptar aquellas que mejor se ajusten a la realidad personal. No existe una única receta infalible, sino un abanico de posibilidades que, al ser combinadas de manera coherente y con intención, pueden dar lugar a un cambio profundo y sostenible en la vida de cualquier persona. La integración de estas prácticas en la vida diaria también puede ser vista como una forma de celebrar la vida y de honrar la belleza de lo cotidiano. Cada acción, por muy simple que parezca, se vuelve un acto de amor propio y de respeto hacia el entorno, demostrando que, al cuidar de nuestro espacio vital, estamos cuidando también de nuestra salud emocional y de nuestra capacidad para enfrentar el mundo. Este enfoque holístico, que abraza tanto lo práctico como lo simbólico, se alinea con enseñanzas de diversas culturas que han entendido desde tiempos remotos que el bienestar se manifiesta en la unión armoniosa de mente, cuerpo y ambiente. Al dejar de lado la rigidez y permitirse explorar distintas formas de conexión, se abre la puerta a una experiencia profundamente transformadora, en la que el hogar se convierte en un testimonio vivo de la capacidad humana para reinventarse y para encontrar en cada día nuevas razones para sonreír. A medida que se avanza en este proceso, es común observar cambios sutiles pero significativos en la convivencia y en la manera en que se perciben las relaciones interpersonales. El ambiente renovado no solo influye en la paz interior de cada individuo, sino que se refleja en la calidad de las interacciones familiares y en la energía compartida entre quienes habitan el hogar. Las tensiones se liberan, los conflictos se suavizan y la comunicación se vuelve más fluida y auténtica. Cuando el espacio se transforma en un lugar que irradia positividad, es natural que también se transforme la dinámica humana, creando una atmósfera en la que el respeto, la comprensión y la empatía se hacen presentes de manera constante. Además, este camino de transformación invita a retomar tradiciones y costumbres que, en ocasiones, se habían dejado de lado ante la vorágine de la vida moderna. Volver a conectar con rituales ancestrales, como honrar los ciclos de la luna, celebrar momentos especiales con reuniones en familia o incluso realizar ceremonias sencillas en días marcados por alguna tradición, son prácticas que refuerzan la sensación de pertenencia y de continuidad con el pasado. Estos actos, que pueden parecer simples rituales, son recordatorios poderosos de que la identidad personal y colectiva se fundamenta en la historia, en las raíces y en la herencia cultural que nos define. Al incorporarlos en el día a día, se crea un lazo indestructible entre lo que somos y la tradición que nos acompaña, generando una sensación de seguridad que permite enfrentar el futuro con optimismo y determinación. En este viaje, también es vital reconocer que las pequeñas caídas y los momentos de duda son parte natural del camino. A veces, la rutina puede volverse monótona o parecer que los resultados tardan en llegar, pero es precisamente en esos momentos cuando se pone a prueba la convicción y la perseverancia. Cada obstáculo se transforma en una lección y la clave es encontrar en cada reto la oportunidad de aprender algo nuevo, de ajustar las prácticas y de reforzar la determinación de seguir adelante. En este sentido, la colaboración y el intercambio de experiencias con otros que comparten la misma búsqueda pueden ser de gran ayuda, ya que permite descubrir nuevas perspectivas y técnicas que enriquecen el camino. Las conversaciones sinceras y la apertura a aceptar consejos basados en la experiencia personal constituyen un elemento esencial para no sentir que se transita solo esta senda, sino que se forma parte de una comunidad unida por el deseo común de encontrar la paz y la protección en el hogar. A lo largo de este proceso, se ha comprobado que la clave de la transformación reside en el poder de la intención. Cada pequeño ritual, cada arranque del día y cada gesto de autocuidado contribuyen de forma acumulativa
a crear un ambiente en el que la energía negativa encuentra difícil mantener su presencia. La intención, entendida como el compromiso firme y consciente de transformar la propia realidad, actúa como un catalizador que acelera el proceso de cambio, permitiendo que, con el tiempo, la atmósfera se renueve de manera visible y notable. Se trata de un ejercicio de empoderamiento personal en el que cada acción, por insignificante que parezca, se suma a la construcción de un refugio donde reina la calma y la seguridad. Este ejercicio de reconexión con uno mismo, en el que cada paso es un acto deliberado de amor propio, se convierte en el motor que impulsa la transformación del espacio, haciendo que el hogar se perciba no solo como un lugar físico, sino como un testimonio vivo del poder interior. Cuando se llega a este punto, el proceso de limpiar y proteger el hogar se transforma en una experiencia que va más allá de las meras acciones rituales. Se convierte en un estilo de vida. La transformación no es instantánea, sino que se construye día a día a través de la constancia, del compromiso y del amor por uno mismo. Se aprende a valorar la importancia de cada momento y a comprender que el verdadero cambio nace de la conjunción entre la acción práctica y la transformación interna. Con el paso del tiempo, se va notando una evolución en la forma en que se vive y se siente el entorno, una transformación que se extiende a todas las áreas de la vida, desde la salud emocional hasta la calidad de las relaciones interpersonales. Es fascinante observar cómo, al permitir que cada rincón del hogar se impregne de esta nueva energía, se abre la posibilidad de vivir una experiencia renovada en la que lo cotidiano se llena de belleza y significado. La disposición a experimentar y a dejar que la transformación ocurra de manera natural crea un ambiente en el que lo negativo se va disipando gradualmente, dando paso a una sensación de bienestar que se filtra en cada acción, en cada conversación y en cada momento de introspección. El hogar se convierte entonces en un auténtico santuario, un espacio sagrado donde se celebra la vida y se honra el poder de la transformación personal. En este camino también es relevante el rol de la creatividad. Muchas personas han descubierto que, al canalizar su energía y su intención hacia actividades artísticas o de decoración creativa, pueden reforzar la conexión con el espacio y dotarlo de un carácter único y personal. Pintar, escribir, decorar con elementos que tengan un significado especial o incluso rediseñar pequeños espacios se vuelve parte integral del proceso, ya que cada acción creativa refuerza la idea de que el entorno es maleable y que cada uno tiene el poder de convertirlo en un reflejo de su alma. La creatividad, entendida como la capacidad de imaginar y ejecutar cambios que mejoren el ambiente, se convierte en un medio de expresión de la transformación interna, un puente que conecta lo que somos con lo que deseamos vivir. A medida que se va profundizando en este estilo de vida, la percepción de la realidad cambia de forma casi imperceptible, pero sin embargo significativa. Se llega a comprender que el hogar es el primer reflejo del estado emocional y que, al cuidarlo y transformarlo, se invierte directamente en la salud mental y en el equilibrio interior. De esta manera, lo que inicialmente parecía un conjunto de actividades aisladas se revela como una filosofía de vida, en la que cada elección, por pequeña que sea, tiene el poder de construir una existencia más plena y consciente. El poder de la intención, reforzado por acciones cotidianas y rituales personales, se convierte en el hilo conductor de este viaje, uniendo de forma natural lo que sucede en el interior y en el exterior. Se entiende que nada es fortuito y que, al comprometerse con cada aspecto del proceso, se establece una sinergia entre mente, cuerpo y ambiente que se traduce en una transformación tangible y duradera. Esta sinergia se evidencia en la manera en que se experimentan los cambios. Un hogar en el que se respira armonía se refleja en el semblante sereno de sus habitantes, en la forma en que se enfrentan los retos y en la capacidad de disfrutar de cada día con gratitud y optimismo. La experiencia se vuelve tan poderosa que, para muchos,
La práctica de estos rituales se convierte en una tradición que se transmite de generación en generación. Los recuerdos de pequeños actos, la rememoración de ciertos gestos y la mención de momentos específicos de cambio se integran en la memoria colectiva, creando un legado que va más allá de lo individual y se extiende a toda la comunidad. Es en ese compartir sincero y en la transmisión de experiencias donde se encuentra uno de los mayores tesoros: la posibilidad de aprender de los demás y de enriquecer la propia práctica con sabiduría ancestral y moderna a la vez. Cuando se cierra este ciclo de transformación, se percibe que lo que ha ocurrido no es simplemente un cambio en la decoración o en la organización del espacio, sino una verdadera metamorfosis que abarca la forma de ver la vida. Cada elemento del hogar, cada olor, cada sonido y cada luz se unen en una sinfonía que celebra la existencia y que refuerza la idea de que todo en el universo está conectado. La protección del hogar, entendida de esta manera, se convierte en una manifestación del amor propio y del respeto hacia la vida, una invitación a reconocer que cada día es una oportunidad para reinventarse y para dejar atrás aquello que ya no suma. Al finalizar este recorrido, se puede decir que el proceso de limpiar y proteger el hogar es mucho más que un conjunto de técnicas y rituales. Es una forma de vida que invita a ser vivido con pasión, conciencia y gratitud. El camino no es fácil ni inmediato, pero cada paso, cada pequeño acto, es una muestra de la capacidad que tenemos para transformar nuestro entorno y, en consecuencia, nuestra realidad. Este viaje de descubrimiento se basa en la convicción de que el cambio real viene de adentro hacia afuera y que al cultivar una mente serena y un corazón abierto, se crea un espacio en el que la energía positiva florece de manera natural. Así, cada día se convierte en una nueva página en la historia personal de transformación, en la que el hogar deja de ser un escenario de conflictos y dudas para ser el refugio sagrado donde se celebra la vida. El amanecer, el susurro del viento, el aroma de la tierra mojada y el murmullo de la risa se unen en un relato continuo que habla de superación, de la capacidad de reinventarse y de encontrar belleza en cada pequeño detalle. Es en ese relato cotidiano donde se esconde el secreto para vivir en un hogar limpio y protegido, en el que la energía fluye sin obstáculos y donde cada rincón es testigo del poder transformador de la intención y del compromiso personal. Esta experiencia, vivida y sentida en el interior de cada uno, se hace evidente en la forma en que el hogar se transforma en un santuario de paz, en el que cada objeto y cada gesto tiene un significado profundo y una función esencial. La integración de la tradición con las técnicas modernas se vuelve una filosofía en la que se reconoce que todo forma parte de un mismo ciclo, en el que la renovación constante es la regla y la transformación es el objetivo. Al adoptar esta visión, se descubre que el poder de crear un ambiente lleno de luz y protección reside en el simple hecho de quererlo y de poner el corazón en cada acción. Finalmente, lo que queda al término de este viaje es la sensación de haber redescubierto la esencia de lo que significa vivir en plenitud, de haber aprendido que el hogar es el reflejo de lo que somos y de que cada acto de autocuidado se traduce en una declaración de amor hacia la vida. Es un recordatorio de que, en medio de la vorágine del día a día, siempre existe un espacio para la introspección, para el cambio y para la renovación. Con cada paso se construye un legado de bienestar que, aunque no se mide en cifras o logros materiales, es quizás el tesoro más valioso que uno puede alcanzar. A lo largo de este proceso, han quedado en claro que no se trata de buscar soluciones inmediatas o fórmulas mágicas, sino de aceptar el cambio como una constante y de reconocer que cada día es una oportunidad para escribir una nueva historia, en la que el hogar se convierta en el escenario perfecto para vivir con intención, amor y autenticidad. Al integrar cada uno de los elementos, la respiración, la luz, los aromas, la organización, la música y la creatividad, se teje una narrativa en la que lo cotidiano se llena de significado y en la que cada experiencia se convierte en un paso hacia una vida más plena y equilibrada.
En resumen, este camino de transformación y protección del hogar se erige como un testimonio del poder que tiene la intención humana para renovar no solo el entorno, sino la vida misma. El proceso exige dedicación y constancia, pero a cambio nos regala un espacio en el que la paz, la armonía y el amor propio se reflejan en cada rincón, haciendo del hogar un auténtico santuario. Cada acción, desde la más simple hasta la más elaborada, se integra en un ritual continuo que celebra la existencia y transforma la rutina en una experiencia de renovación constante. Y así, al final de este viaje, no queda duda de que la protección y la limpieza del hogar no son meros actos externos, sino expresiones profundas de una filosofía de vida que abraza la totalidad de la experiencia humana, recordándonos que el bienestar empieza en el interior y se expande hacia el mundo que nos rodea.